Okay. Yeah. Hello, everyone. Again, welcome to this Trajects Hola a Joint todos y todos de nuevo, Venture. bienvenidos I'm a delighted that este you're here to join us proyecto today for Tragex our otra vez. discussion. Nos encanta tenerlos y Let's tenerlos explore the acá critical hoy role también, of donde vamos a estar circular explorando economy el in shaping mundo just, crítico de la sustainable, economía and sustainable circular transitions. y My name las is Alexandra transiciones Krum, and I'm sostenibles one y of cambio the academic climático. Yo soy coordinators Alexander of Crum, soy una Trajects. de las At coordinadoras the académicas de beginning, Tragex you will del soon Hub hear a bit more Europeo. about what Trajects is. Y ya van a oír un poco más qué After significa more than Trajex y qué es delighted Trajex, pero for aquí first primero speakers estamos muy for contentos y muy giving contentas de insights into tener how the diferentes circular presentadores que van a economy can dar drive diferentes informaciones peaceful sobre cómo transitions. la economía We are happy circular to puede have here asegurar Professor transiciones Matthias Finkbeiner justas. from the Aquí TU tenemos Berlin, el Harald von profesor Plotnitz from Matías University Finkbeiner of de la Cape Universidad Town, de and Michael Berlín, Cardoso from Harold University von Halle, Plotnitz de la Universidad to a de Ciudad lively del and Cabo engaging y la discussion. profesora We Alessandra have de la on Universidad the de technical side, Cartagena. we have a translation Andrea team Cardoso, perdón. that will Tenemos turn to the también el equipo de translator traducción into acá que va a estar traduciendo todo Spanish de inglés a translation to español y de English. español a inglés The también. overall moderation, panel discussion, and the Y vamos presentation a are tener Professor las Finkbeiner and presentaciones, Matthias el will panel de in discusión, la English, and moderación. Andrea Todo will esto se va a hacer en present inglés, in pero Spanish. La profesora Andrea va a presentar en Afterwards, español. we'll have a Y panel luego vamos discussion a tener una also in discusión English. en In the inglés agenda, también. you find all the En la description on agenda van a how tener todas las Trajects descripciones de cómo be configurar launching la and opción de translating interpretación SOPs. simultánea. So without further ado, we will dive into the presentations. Each Sin presentation ninguna takes demora más, around vamos a 10 to seguir con las 15 minutes. presentaciones. Cada We'll take presentación va a ser de a 10 a 15 look at the minutos clock a bit, y but voy a estar mirando el reloj y in les the voy a first dar presentation, we will un poco de start libertad también. Pero con la having primera an extended presentación vamos a empezar con Harold Harold von Blotnitz of Cape Town. de la Harold ciudad, de la reflects Universidad de Ciudad del Cabo pero experience voy a in hacer his una work. presentación corta de su He's an experiencia y su experienced trabajo. academic and Es un académico muy researcher who has been experimentado y un resident ingeniero in South African registrado, University, and certificado he's en Netherlands and the trabajado Netherlands en Namibia. Alemania, ha estudiado en He has Alemania, sustained en several Sudáfrica y en teaching Namibia. contributions at the Ha hecho University of muchas Cape Town for contribuciones en la 25 years. Universidad de Ciudad del Cabo por Notable los últimos challenges 25 are años of sobre sustainable diferentes retos development de in developing desarrollo countries. sostenible en His países en interests desarrollo y sus encompass intereses van in de sustainability, temas que industrial tienen que ver ecology, con energy sistema de systems, pensamientos, ecología, biodiversity, sistemas de management, energía, and so on. biocombustibles, Since manejo joining de the University of Cape residuos y Town in otros. 98, Desde six que llegó a la masters and Universidad de PhD Ciudad del students Cabo have desde completed el masters and 98, his muchísimos supervision estudiantes maestría and han has terminado extensive sus estudios publications bajo su published more than supervisión y 70 tiene peer-reviewed articles, a publicaciones number que of incluyen más de articles 70 artículos that are revisados por partly pares co-authored by y his students. también ha He has sido taught coautor en latin los in trabajos de sus undergraduate estudiantes. programs Ha and has introduced también Spanish enseñado en el in the currículo de curriculum at both the pregrado y undergraduate and también postgraduate ha level, contribuido and a en ambos niveles de pregrado y 2019 he posgrado. directs Desde cities el and energy 2019 system research group at the dirige el grupo University de of investigación Australia energética de South UCT y también Australia fue Academy of Engineering in escogido 29. como un He's also fellow the principal investigator of de Trajex, este the programa y project es uno de los facilitated and investigadores presentales de executed by Trajex, que es Flora. el proyecto que estamos presentando acá. El piso es tuyo, el micrófono es tuyo. Thank you very much, Alex. And of course, Muchísimas we'll gracias, present the Alex. slides, and may Y they bueno, vamos a continue presentar las to diapositivas. the Perfecto. clicker does work. Simplemente quiero asegurarme de que el clicker It funcione. does. Wonderful. Y Good sí, lo afternoon, hace. everybody here Buenas and tardes a todos y online. todas acá y Good los que morning están en línea. to the Muy buenos participants in días Colombia para los participantes en and Colombia elsewhere in y LATAM. también en los otros Um, países de Latinoamérica. yeah, I'll start with a word about Voy a empezar Trajex and why con Trajex wants to hear about the circular economy and algo how we sobre can be Trajex y part cómo of Trajex making quiere it. hablar de la economía circular. And then I'll get into some of the findings from my research in the Y last few voy years. a hablar un poco de los hallazgos de mi investigación en los últimos TRAJEX años. stands for the TRAJEX Transnational Center significa for Just Transitions Centro and Enterprise Transnacional para Based las Transiciones Sustainability, Justas, is one of Cambio Climático y four global Sostenibilidad, y es uno de los climate and environmental 4 centers funded by the Union Economic centros Exchange Service, the fundados DEIF. por el Its aim is to sistema support and o strengthen servicio de intercambio transcontinental académico exchange, research, y and es education in básicamente transitions to a more sustainable un future. As you can intercambio see on the transcontinental slide in the sobre middle, cambio the two climático, main transiciones focus justas areas of energéticas. TRAJEX Y aquí pueden ver are las around the primeras focus on the áreas phase out and the shift importantes de towards Trajes que tienen que ver post-fossil fuel un systems,
una salida de los combustibles fósiles hacia, no sé, sistemas energéticos fósiles y también unos cambios en el cambio del uso de la tierra y protección de ecosistemas y restauración. Entonces, la pregunta es si el rol de la economía circular tiene algo que ver con estos temas y cómo esto se presenta. Asimismo, y nuestros colegas les van a dar unas ideas acá. Les voy a hablar de algunas de mis experiencias recientes de investigación que tienen que ver con la economía circular y voy a tratar de hacerlos o las preguntas sobre la transición energética y las de, bueno, también voy a hablar del cambio climático y la sostenibilidad. Empecemos con lo que el panel intergubernamental de cambio climático habla, el IPCC habla de la mitigación del clima sobre un lado y la economía del otro lado. Y este panel habla de la evaluación de esto es el grupo 3, grupo de trabajo 3 sobre mitigación. Este es el único lugar donde aparece el aspecto de la economía circular y explica que las emisiones de CO2 net cero van a requerir no solamente innovaciones en la industria de la energía y emisiones asociadas, sino también en la gestión de la demanda para los materiales que la industria produce y la eficiencia de materiales y los flujos de materiales circulares. Y luego habla de las tecnologías que van de salida y los cambios de transformación de los procesos de producción. Esto es básicamente donde se habla de la economía circular. Y si, perdón, presioné el botón que no era. Un momento. No, I'm hearing myself, so let's just switch this off. Sorry. Yeah, so in language of circular economy, what the En el IPCC authors lenguaje de la economía circular, lo que la IPCC ha utilizado como una ralentización de la demanda, donde no tenemos que utilizar tanto como hemos utilizado anteriormente, adelgazamiento, donde se utilizan los materiales de manera más eficiente, o sea, utilizamos menos para la misma función, y luego la circularidad, recircular los materiales. Y en la percepción popular de la economía circular, solo estamos hablando de la tercera, que es el reciclado, la reutilización. Pero también en la definición se incluye que tenemos que utilizarlo más eficientemente. Este es un componente clave sobre la economía circular. Vamos a hablar de algo más tangible. Esta es una foto que tomé hace un par de meses, en un sábado en la mañana, en un mercado que es justo abajo de donde vivo. Tal vez van a tener que hacer un zoom en esta imagen, pero ¿qué es lo que tiene, qué problema hay en esta imagen? ¿Alguien me quisiera decir qué problema hay en esta imagen? Bueno, sí es, yo me estaba tomando un café, claramente, o sea, este es un vasito de café, pero tal vez pueden ver qué es lo que está pasando, qué está mal. Tiene que ver, obviamente, con las 4 canecas que hay atrás. Tal vez haya que hacer un zoom ahí, pero ¿cuál es el problema con esta imagen? ¿Alguien quiere decir? The cap says it's a bio cap. Sí, este vasito es bio, dice que es biológico. Pueden leer que están las canecas. Hay una para el vidrio, una para plástico, una para el papel y hay una para el residuo general. Tengo un vaso biodegradable y no tengo dónde ponerlo. Entonces, claro, lo que está mal es que yo quería hacer lo correcto en términos de la economía circular, pero no puedo circular esto porque una taza o un vaso biodegradable, pues yo lo podría tirar en la calle porque eso se va a degradar, pero tal vez deberíamos tener una caneca para materiales biológicos, Bioabfall en Alemania. Lo otro que está mal con esta imagen, ¿alguien más quiere decirme? Es que pude haber traído mi propio vaso. Empecé esta presentación yendo a las señales de la economía circular, pero lo que quería ilustrar con este ejemplo es que al final las elecciones que cada uno de estos otros está haciendo todo el tiempo y cómo consumimos
tienen que ver con la comprensión que tenemos de la economía circular y, por supuesto, también con la mitigación del clima. Next, going to very quickly Ahora go voy a to rápidamente ir a la idea de hacer que esto sea tangible. Esta es una diapositiva que hicimos en 2021 cuando estamos discutiendo con diferentes académicos y con activistas de África qué significaría la economía circular en África después de 4 seminarios que hicimos en línea durante la pandemia. Y construimos esta diapositiva para poder hacerlo más tangible en términos de qué significa la economía circular o qué está significando en este momento en África. Y un debate sobre cómo es distinto de la economía verde, que es un término que se utilizó durante una década. Así que encima de la economía verde llamamos lo que llamamos la mariposa de la economía circular. Este es Ellen MacArthur. Ese es un término en el que se incluyen el reciclado. Uno es los materiales biológicos que reciclan y la otra es materiales técnicos, pero básicamente podemos hacer grupos de materiales. Esto viene de la Alianza de la Economía Circular Africana y básicamente empezamos con plásticos porque los plásticos están terminando en los océanos y en el ambiente y este es un punto principal de partida cuando queremos parar estas economías lineales. Los segundos son los sistemas de alimentos y reciclado o ciclado de nutrientes. Los otros son materiales electrónicos o electrónicos. El debate de la moda rápida o fast fashion, eso es un debate muy importante acá también. El último tiene que ver con ambiente construido, que tiene que ver con cemento, arena, gravilla, etcétera. Obviamente hay muchas más cosas en la economía circular, pero esta básicamente fue un punto principal para poder tener nuestra atención desde una operación más abstracta al cuáles sectores son los que están involucrados en esto. El siguiente que quiero presentar es una economía o un análisis de materiales o flujo de materiales en la economía. Esto lo hicimos con colegas en Austria para ver qué tan lineales son estas economías y indicadores en Sudáfrica. Esto lo presentamos en octubre del 2022. Esta es la diapositiva de presentación. En la segunda, la siguiente diapositiva, la última diapositiva. Así que estoy sacando o estoy ignorando todo lo que tuve en la presentación, pero básicamente encontramos una economía completamente lineal con extracciones y aquí todos los miembros son millones de toneladas por año, con grandes flujos de exportación y con muy poca circularidad en estas líneas pequeñas abajo para la utilización, reutilización, reciclado. Y sacamos 5 conclusiones principales acá. Encontrar una es que tenemos una economía que está dominada por los materiales, por extracciones orientadas hacia la exportación. Y este término extractivos es un término importante acá. El segundo hallazgo es que tenemos una economía dominada energéticamente por combustibles fósiles, notablemente carbón doméstico y soportado por la importación de crudo. Y el tercer hallazgo es que encontramos una huella importante de actividades basadas en procesos biológicos con atención al ciclado ecológico de los materiales importantes. Y Sudáfrica aquí se percibe como una economía basada en minerales, así que la huella fue importante. Y el cuarto es un hallazgo que estábamos esperando muy importante, es que había una tasa muy pequeña de construcción. Y el último es que hay algunos bolsillos de alta circularidad y actividad informal. También escribimos un artículo sobre esto y simplemente quería simplemente mostrarles el penúltimo párrafo, pero acá realmente en el título vemos que este hallazgo de que la orientación de la exportación de nuestra economía termina en esta baja circularidad, pero también la creación de
construcción insuficiente y vemos que un porcentaje muy grande de la sociedad no tiene una economía doméstica significativa. Pero siempre le enseñamos a estudiantes a que básicamente no lean textos en las diapositivas, pero les voy a dejar leer esto mientras tomo un descanso y pienso en el siguiente. Suffice to say then that we put out with this paper, En este artículo, creo que la primera vez que vimos unas debilidades en la economía doméstica que tienen que ver con los extractivos y basados en un análisis de materiales y no económico. Aquí necesitamos investigaciones futuras para poder mirar la justicia a nivel de que a medida que la transición energética sucede. Y hemos tenido un contexto histórico y también en la transición energética, porque el modelo de negocios de los países exportadores está en riesgo y puede tener impactos significativos en el corto plazo en el bienestar de muchas personas. Y eso, por supuesto, tiene que ver, es algo para nuestros creadores de políticas, pero también para nosotros. Creo que ya me pasé un poco en el tiempo, pero quisiera simplemente decir que hemos trabajado mucho en plásticos en nuestro indicador que hemos construido. Pero muchos presentadores de doctorado presentaron esto ayer en el Congreso en Ciudad del Cabo sobre manejo de residuos. Una de nuestras estudiantes presentó sus hallazgos de cómo el sector de plástico de Sudáfrica está y el reciclado es el 40%, es mucho mejor que Europa, pero nos gusta trabajar más con un contenido reciclado de 17% que creemos que refleja realmente la circularidad real y poder tener una disposición de residuos plásticos de 342 kilotoneladas al año de plástico. Y estas son las cifras en la derecha de cuáles son los productos. Aquí podemos ver estos. Y simplemente podemos ver que eso es solo 4% de las emisiones de Sudáfrica. Eso es muy consistente con el resto del mundo. Ese es el uso de los plásticos. Eso contribuye, o sea, es decir, nuestro uso del plástico contribuye a la huella de carbono, pero no de manera muy importante. El último, un poquito de teoría para terminar, y es que nos gusta pensar en estos flujos circulares de materiales cuando hablamos de la economía circular. Pero desde el punto de vista de la energía, si queremos recuperar y reciclar materiales, necesitamos energía. Y en una economía de combustible fósil, más reciclado significa más energía utilizada, también más dióxido de carbono, más materiales particulados y más extracción. Y el ciclo de vida, nuestro amigo Matías es experto en esto, pero los ciclos necesitan encontrar las tasas óptimas de reciclado a medida que vamos transicionando a sistemas de bajo carbono, de bajo impacto. Debemos ver que un loop más cerrado tiene impactos también, y esto es básicamente una provocación para Matías, que conoce la ciencia mucho mejor eh, para que empecemos a mirar esto. Pero sobre este punto me gustaría ayudarle al equipo que está organizando esta presentación y me encantaría, o estoy esperando oír la presentación de nuestros dos colegas y voy a cerrar con unas fotos, una de hace 10 años, donde traté de tener la atención de una audiencia. Y esto se lo mostré a un seminario en el que estaba dando y esto lo vi abajo de mi casa con un montón de basura llegando a la alcantarilla y vine a Alemania este año y vi que ya no se pueden quitar las tapas de las cajas de bebidas. Así que muchísimas gracias por escuchar y por ser parte del progreso. Vuelvo a ti, Alex. Very welcome. And thank you very much, Shara, for this Gracias, very muchísimas nice gracias. presentation.
Harold, por esta presentación y sobre las perspectivas de la economía circular en Ciudad del Cabo, pero también las implicaciones mundiales, siendo un proyecto de colaboración internacional. Ahora vamos a pasar a Colombia, a la presentación de la profesora Andrea Cardoso sobre la economía circular y la conexión y sus conexiones. Pero antes de venir a la presentación, me gustaría dar una pequeña presentación de ti. Ella es una profesora en la economía de negocios y de economía de la Universidad del Magdalena de Santa Marta, Colombia. También es directora del Grupo de Reinvestigación y Transición Energética, y con el proyecto TRAJEX también tiene una maestría europea en gestión costera y de aguas de la Universidad de Plymouth en el Reino Unido, y también la Universidad de Cádiz en España, y recibió su maestría y doctorado en estudios ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona. En la investigación de Andrea, mira la ecología del cambio global y también la economía circular. Y con esto, el micrófono es tuyo, Andrea, y esperamos tu presentación. Thank you, Alexa. Bueno, voy a hablar español. Tenía la intención de presentar esto también en inglés, pero bueno, es un trabajo que hemos hecho en colectivo con el profesor Víctor, que es del grupo Magma de Ingeniería en la Universidad del Magdalena. Y pues hay temas técnicos que prefiero decirlo en español. Gracias, Carlos, por introducirnos acerca de la economía circular. Quiero comentarte que mi primer artículo del doctorado sobre el carbón, el carbón, no había encontrado el concepto de la cadena del carbón, y mi primer artículo es Behind the Life Cycle of Coal, como detrás del ciclo de vida del carbón, y mi área siempre ha sido el área social. Entonces, utilicé ese marco teórico de Life Cycle of Coal, o de Life Cycle, ese marco teórico para mirar los efectos ambientales y los impactos ambientales no compensados en la minería de carbón. Este tema de economía circular lo hemos analizado desde la parte de la minería de carbón. El año pasado, la UME, que es la Unidad de Planeación Minera Energética, que hace parte del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, nos contacta para hacer un trabajo, ya que tenemos bastante experiencia en temas del cierre de minas y de estudiar la cadena de carbón. ¿Por qué no hacer lo mismo con el tema de los parques solares? Entonces ahí nos unimos dos grupos, uno que es el Semillero de Investigación en Transición Energética, que tenemos una experiencia en el estudio de la minería de carbón, y el otro es el grupo de Ingeniería, que tiene bastante experiencia en temas de los parques solares. Y el contexto es el siguiente. Ya. Justo en el Caribe colombiano, que ahí está el mapa, pues es potencialmente, tenemos reservas de carbón, pero también es una región que tiene bastante, es una potencia a nivel de recursos renovables en temas de parques solares, pero también en parques eólicos. Y lo que analizamos es, bueno, vamos a mirar, a comparar esas lecciones aprendidas del cierre de minas de carbón, lo que está atravesando las comunidades por los cierres de las minas de carbón, y esas mismas comunidades pues se empiezan a cuestionar qué va a pasar con esos parques solares y cómo se van a cerrar y cómo se van a compensar esos impactos en las comunidades. Entonces hicimos un paralelo entre los dos grupos, de analizar cómo mirar esas lecciones aprendidas del tema de los cierres mineros de carbón, y proyectarlo, esas mismas preguntas que hacen las comunidades respecto a los cierres, proyectarlo a los cierres de los parques solares.
Entonces, aquí tenemos tres parques solares que están incluso en toda la cadena del carbón entre Cesar y Magdalena. Esta es la extensión de esos parques solares. Son parques solares privados y estos parques solares, pues la mayor crítica social es que no proveen energía a las comunidades locales, sino que se conectan al sistema eléctrico nacional. Ese sistema es bastante centralizado. Y justo pues con el equipo y con esta colaboración con la UME se tienen 5 productos. Ahora solamente voy a presentar 3 productos y quiero decir que estos productos que voy a presentar más que todo han sido dirigidos por el profesor Víctor Oliveros, que es el profesor que más trabaja temas de energía solar en la Universidad Magdalena. Y ha sido bastante enriquecedor pues hacer esta colaboración desde el equipo que trabaja temas de los cierres de minas de carbón con su equipo que trabaja temas de energía solar. El primer producto que tenemos es una revisión justo que hay a nivel nacional respecto a los cierres de los parques solares o sea, qué iniciativas hay, qué procedimientos hay relacionados con la economía circular en el cierre de los parques solares. Aquí en la presentación dice del corredor de la vida del Cesar Magdalena. Es como el gobierno llama a esta región, al corredor minero de carbón. Lo que tenemos, bueno, el equipo hizo una revisión de las leyes que hay para la economía circular y el uso y reciclaje de los materiales de los parques solares. Y lo que encontramos estos son la lista de leyes nacionales en Colombia. Lo que encontramos es que solamente hay leyes relacionadas con la disposición de residuos, pero no hay todavía un marco legal con respecto a cómo reciclar o reusar los módulos solares. Entonces, sí hay cómo hacerlo de acuerdo con esas leyes, pero se invita a que hagan trabajar en leyes específicas para reciclar y reusar estos módulos solares. Listo. Este es uno de los resultados y incluso para mí el resultado que más pues me llena de orgullo es el trabajo de los 2 equipos, un equipo de ingenieros técnicos y un equipo de la parte social. Y junto con estos equipos de investigadores, de jóvenes investigadores, fueron a campo a esos 3 parques solares en el corredor minero entre Cesar y Magdalena. Hicieron unas preguntas, entrevistaron a las comunidades y justo querían pues mirar cuáles serían esas estrategias de responsabilidad en los cierres de los parques solares. Entre las estrategias pues salió algo y en el análisis, estos proyectos energéticos en estas regiones no están contemplados en el plan de ordenamiento territorial. Entonces, se invita a que si estas regiones tienen potencial para energía solar y energía eólica, pues que esto esté plasmado en los planes de ordenamiento territorial. Y con eso, pues, no genera tanta discusión con estos proyectos. Segundo es tener en cuenta esa recuperación ambiental de los suelos. Hay un riesgo que se genera como un círculo de calor y también de certificación de los suelos. Entonces se tiene que generar una recuperación de suelos alrededor de estos parques solares. E incluso aquí hay un programa, estas empresas que son incluso empresas multinacionales como Enel, estas empresas multinacionales tienen unos programas de responsabilidad social con las comunidades aledañas a estos parques solares, pero sencillamente estos programas es cuando instalan y cuando inician, pero debería ser a lo largo del todo el proyecto. Y esto debe ser también para la recuperación de suelo. También está la elaboración social, elaboración y socialización del plan de cierre y abandono, muy similar al tema como el cierre de minas de carbón. Las comunidades solicitan que estas empresas
que manejan estos parques solares generen esos planes de cierre o desmantelamiento de estos parques solares, pero que este plan sea participativo, que incluyan a las comunidades, que incluyan incluso cómo se puede reciclar y cómo se puede reusar estos módulos solares. Y adicionalmente también se observa, al igual que el carbón, que por el desplazamiento, estas actividades, estos parques solares han desplazado algunas actividades. Por ejemplo, en uno de los parques solares cerca de sus comunidades se hacía el Festival de la Panela. La panela es un producto de la caña de azúcar, y precisamente porque en este terreno está este gran parque solar, pues se dejó de hacer el Festival de la Panela, y esto pues afecta a la identidad de los pueblos aledaños. Entonces, generar también programas para resguardar esa identidad cultural, identidad socioeconómica de estos espacios. Seguido, digamos, acá también se evaluó cómo dentro de ese proceso de cierre de parques solares, con esa economía circular, estos parques solares pues tienen una vida útil entre 20 y 25 años, y cuando se dé esa vida útil, y cuando la empresa decida que ya pues que se debe desmantelar estos módulos solares, hay dos opciones que se deben, sí, dos opciones o una pregunta que se debe hacer. Y uno es si estos módulos solares generan aún energía o no, porque en este tiempo ellos pueden generar menos del 100%, pero pueden generar energía, y estos módulos solares pueden ser reutilizados por las mismas comunidades. Si no generan energía, pues deben ser reciclados, y se debe generar un proceso de desmantelamiento de estos módulos solares, y que incluso se investigó, y en Colombia no existe programas técnicos, o no existe un programa de educación de cómo desmantelar estos parques solares y cómo reciclar estos parques solares. Entonces, creemos que se debe generar procesos de educación del manejo técnico de cómo reciclar estos módulos solares. Adicionalmente a esto, viene la parte de esas oportunidades tecnológicas del cierre de los parques solares. En esta parte, pues se hizo tanto un análisis biométrico realizado por el equipo del profesor Víctor, y un aprovechamiento, pues mirar si existe un aprovechamiento comunitario de estos módulos solares. Aquí se identificó esas oportunidades en los cierres de parques solares. Hay diversas oportunidades relacionadas con los materiales que tienen estos módulos solares, como también oportunidades de índole comunitario, si estos módulos se pueden reutilizar, también como una oportunidad de índole ambiental en temas sobre todo el manejo de suelos, de manejo de residuos, y una oportunidad de índole económico. Si ya se me está acabando el tiempo, voy a acelerar. Aquí se ve dos oportunidades que se plasmaron para esta región. Esta región es netamente agrícola, entonces se ve como una oportunidad el reuso de estos paneles solares para el sistema de bombeo de agua para la agricultura, y al otro lado está un sistema de propulsión eléctrica para motocarros. Territorio del Caribe se utiliza mucho como medio de transporte las motocicletas transformadas para transportar gente. Entonces, estos paneles solares podrían servir para reconvertir estas motocicletas y reducir las emisiones de CO2. Adicionalmente, incluso ya hay un proyecto de un profesor de utilizar sistemas de iluminación LED con paneles solares, y en esos sistemas de iluminación LED en el corredor minero, pues que exista un sistema de monitoreo de calidad de aire, calidad del sonido y de las vibraciones, para testear también, como es en el corredor minero, testear la calidad de aire y si hay contaminación de aire y de ruido en el territorio.
Y pues estos son los materiales que se han identificado que tienen los parques solares. Este es el que más me impresiona a mí, que por ejemplo en el Parque Solar del Paso, estos son los números de las toneladas que tiene en aluminio, en silicio, en plata, en cobre, en vidrio y en plástico. Entonces, se tiene estos grandes parques solares con una vida útil de 20 a 25 años y justo lo que estamos trabajando es que la empresa reconozca ese desmantelamiento y reconozca esa participación social y el reuso y reciclaje de estos módulos solares. Por último, quiero decir que toda la investigación la hemos realizado en un formato de cartilla para que las comunidades comprendan y accedan este tipo de información tan técnica, y en esta cartilla pues se evidencia esas oportunidades que pueden tener las comunidades en el cierre y desmantelamiento de los parques solares, incluso el trabajo que pueda demandar el cierre y desmantelamiento de estos parques solares. Yo creo que aquí ya cierro. Entonces, solamente decirles que, ay, me faltó la última parte, qué pena, la última parte de promoción de las redes que nos pueden seguir en las redes del Semillero Investigación. Yo no sé si Grace, gracias Grace. Nuestro grupo, aquí están las redes de nuestro grupo. Tenemos un podcast donde entrevistamos tanto a las comunidades como diferentes actores del gobierno y de diferentes actores que trabajan tanto en temas de carbón, en temas de política minera, en temas de comunidades energéticas. Muchas gracias. Thank you very much, Andrea, and also thank you for giving Muchísimas the gracias, community Andrea, and y also gracias por compartir emphasizing esa the work of perspectiva your comunitaria y students. también por enfatizar y And we are compartir el trabajo very que han hecho happy sus to also estudiantes. welcome Matthias Ahora Finkbeiner. quisiéramos He dar is la from the Technical bienvenida a University. Matías I Finkbeiner de will la also Universidad already give Técnica. some hints on what he's working on. He is Y voy a an hablarles un poquito expert de lo in the que él va field a of life presentar. Él es cycle experto assessment and en la sustainability evaluación de here at ciclo the de vida y university. sostenibilidad acá en la As the head of the universidad. Department of Sustainable Es Engineering, he director focuses on del environmental Departamento de impacts, Ingeniería circular economy Sostenible. Se strategies, and enfoca en development of estrategias de sustainability economía circular standards. y el desarrollo And de his work estándares de extends into sostenibilidad. various sectors, emphasizing the Él trabaja en integration varios of life sectores, cycle assessment into enfatiza la policy and integración industry de la practices to evaluación de los support ciclos de vida sustainable en la política development. pública para apoyar el His desarrollo extensive sostenible. research and expertise Ha hecho mucha contribute investigación y tiene significantly mucha to shaping experticia, sustainable and los cuales environment aportan conscious mucho a transitions. So we are formar very o happy to ayudar con hear el about desarrollo de your una work. transición justa y And now sostenible this connects to our en work, el and sector afterwards we will energético. have a discussion Después de su session presentación tendremos for later on. una sesión de preguntas y Maybe we have some. respuestas. Por favor, anoten sus preguntas para el final. Thank you very much. I need this other tool as well. Thank you. Yeah, so thanks for having me. Muchas gracias, And, muchísimas to gracias spice por la things a little bit invitación. up, I gave Y my pues presentation a slightly voy a, provocative title, maybe, o le which puse is a mi circular economy presentación un really título good un for managing poco sustainable provocativo que se llama resource use Economía or just good circular. for ¿Realmente es bueno para el communication? manejo de And I will los try recursos de manera to sostenible o solo es bueno explain para las estrategias de where I'm comunicación? coming Voy a from. intentar explicarles un poquito mi Okay, so postura. after a brief introduction, I want to Después de go una into breve how do we introducción, really measure quisiera hablar de cómo resource use in a medimos scientifically el uso de robust los way. recursos de Because manera circular economy, of course, I científicamente understand this robusta, project, it's also targeted porque la against economía climate change or circular whatever. But as obviamente a se core level, dirige it's a about resource abordar y use. mitigar And los then we temas first de have to cambio understand climático, how pero does it tenemos que work entender for mejor sustainable cómo resource use. funciona I will then give you y a si brief funciona insight bien para el into uso one approach sostenible we de developed for recursos. this method, and then I come to some conclusion. Luego So, to llegaré a start mi things off, conclusión. it's quite obvious that over history, over time, Es bastante all obvio que a lo largo amount, del but tiempo also y the en términos diversity or complexity históricos of resources y we are teniendo en cuenta la using diversidad y is complejidad exploding.
de los recursos, tenemos una explosión de recursos. Tenemos que hacer algo para abordar el uso sostenible de nuestros recursos. Por otro lado, pues no es un tema nuevo. El uso de los recursos y los temas medioambientales asociados tienen una historia larga de abordarse bajo los nombres de tratamiento de residuos, reciclaje y otras reglamentaciones medioambientales. Creo que es el tema donde más reglamentos tenemos, pero de pronto no funcionan tan bien. Entonces, tengan cuidado de pedirles a los gobiernos que arreglen esos problemas. Luego tenemos el concepto de la eficiencia de los recursos y también el desacoplamiento. Y ahora, en la agenda actual, tenemos ese término economía circular y tenemos, por ejemplo, McKinsey, Accenture, quienes están también ampliando modelos de negocio que se podrían conectar con ese manejo sostenible de los recursos. Entonces, se podría decir que están promoviendo el concepto. Y ya tenemos etiquetas o sellos, por ejemplo, tipo Cradle to Cradle, que es una acreditación bastante popular en Alemania. Si es bueno o no, pues es otra pregunta, sino que es algo que se está utilizando para intentar vender el concepto. Bueno, el término economía circular a mí me suena bien, pero ¿qué significa realmente? Mucha de la política medioambiental y de sostenibilidad viene de Europa, de la Comisión Europea y de instituciones europeas. Entonces decidí analizar un poquito qué dicen. Y hay un comunicado que se llama Cerrar el bucle, un plan de acción de la Unión Europea para la economía circular. Y solo puedo mencionar algunos aspectos o parte de su definición acá. Dicen que la economía circular trata el valor de los productos materiales y recursos y cómo se mantienen en la economía durante el tiempo más largo posible. Trata también de minimizar los desperdicios generados y desarrollar una economía bajo en carbono, sostenible, eficiente en cuanto a recursos y competitivo para generar nuevas ventajas competitivas y también sostenibles. Trata también de la creación o generación de empleo contra la escasez de recursos y también trata temas de clima, biodiversidad, aire, suelo y contaminación de agua, para mencionar solo algunos puntos. Entonces, la pregunta es, ¿eso es todo o no es nada si lo definimos así? Bueno, es difícil de definir, pero ¿es realmente algo nuevo o no? Dicen que, pues, en la historia, en la edad de bronce, que desmantelaron algunos buques para reutilizar sus materiales. Entonces, de pronto no es tan nuevo. Pero entonces, ¿es realmente nuevo? Pues sí, es muy bueno para la comunicación y para el pitch o la propuesta de ventas. Pero es bueno a la hora de mirar el uso sostenible de los recursos. Muchas veces sí, pero no siempre, porque hay que evaluar si la estrategia de economía circular funciona bien o no. ¿Es maximizar la circularidad? Pues en ese caso no es una estrategia sostenible. Tenemos un ejemplo bastante viejo del 2006 y hay varios ejemplos. En el Reino Unido encontramos que en el Reino Unido, utilizando 100% papel reciclado para la impresión de los periódicos, tenía una huella de carbono 50% más alto que la huella producida en Suecia, donde utilizan solo el 50% de papel reciclado. Quiere decir que necesitamos un enfoque científicamente robusto para medir esos temas. Pero es importante entender esto. Si queremos, primero que todo, queremos definir qué es lo que queremos proteger y qué significa esto. Y cuando estamos hablando de los recursos, esto realmente es muy completo para algunas personas. Los recursos tienen que ver con cosas geológicas. Para otros tiene que ver con aspectos ambientales y por ejemplo, los recursos ambientales como el agua y el terreno tienen o entran a jugar. Para otros tiene que ver con algo económico y están hablando de materias primas y los seres humanos son una fuerza de trabajo y también
puede ser un curso muy importante que se utiliza todos los días. Así que primero que todo, tenemos que acordar cuál es el alcance de nuestra evaluación y luego tenemos que tratar de deducir un método científico. Y esto lo podemos hacer con un enfoque de arriba abajo. Tenemos que hablar de qué significan los recursos. AOP es la área de protección, donde estamos tratando de proteger a los seres humanos. Pues, qué es lo que queremos proteger acá, y luego hablamos de lo que llamamos indicadores de puntos finales, son muy buenos para medir los impactos, y estos están alimentados por indicadores de impacto, por datos de inventario que realmente dan una compilación de impactos ambientales. Y luego, por ejemplo, en el piso de una fábrica se puede recolectar datos sobre cuánta energía se utiliza para hacer algo. Si hacemos este método de arriba abajo, terminamos con muchos indicadores y en algún momento básicamente no tenemos los datos correctos. Y por eso utilizamos estos enfoques de abajo hacia arriba, y esto es un enfoque típico alemán, donde no queremos hablar mucho y simplemente empezar a medir. Y tal vez aquí podemos medir una cuota de reciclado. Y luego lo interpretamos de manera muy amplia para decir, si incrementamos la cuota de reciclado en un 3%, eso sería sostenible. Y eso tampoco funciona, porque todas estas cosas solo funcionan si entre el objetivo y los datos que recogemos se aprueba, hay un impacto de causa-efecto probado. Y muchas veces este no es el caso. La gente utiliza los indicadores y los interpretan, pero realmente no están probados. Uno se prueba que hay una vía de impacto científicamente probada. Este es un indicador que es las reservas. Se hizo un estudio en la Asociación Nacional de Cobre y se habló de las reservas, y miramos en el 2013 la producción de cobre se incrementó 8 veces en un periodo de tiempo que fue más o menos 40 años. Pero aquí podemos ver que el cobre, perdón, es un material muy bueno, porque también la reserva incrementó. Entonces, mientras más sacamos, más tenemos. Por eso, en la parte de abajo, donde estamos hablando del tiempo de eliminación, esto básicamente terminó o agotamiento, terminó siendo 40 años. Y aquí decimos, ok, eso es un indicador muy malo, no es posible que esto sea así, no lo podemos utilizar de esta manera. El problema es que esto se está utilizando en el contexto incorrecto. Se presenta como un indicador de cuánto cobre está disponible físicamente, pero este indicador no está midiendo esto. Eso está midiendo cuántas reservas de cobre están disponibles económicamente. Y esto significa que si el precio de cobre incrementa o si la tecnología mejora, vamos a tener más. Así que el indicador es bueno, simplemente está siendo mal utilizado, y por eso esto generalmente lo vemos, y por eso tenemos que tener esta vía de impacto. Cuando estamos hablando de los recursos, realmente vemos que muchas cosas están mezcladas. El tema que tenemos acá sobre los recursos es nuestro inventario de recursos. Esta es la disponibilidad física, y lo otro son las cadenas de suministro globales. Y generalmente se habla de la criticidad, y en la economía circular no está relacionada con las reservas físicas, sino que está sucediendo con las cadenas de abastecimiento globales. Cuando estamos hablando de los inventarios, tenemos que evaluar la disponibilidad física que está, pero también la antropogénica, porque aquí es donde funciona la economía circular. Si tomamos un átomo de hierro del terreno y lo ponemos en un puente, no es que se haya ido, todavía está ahí, simplemente ya no está en el terreno, sino que está en la tecnología. Y luego tenemos muchas limitantes económicas, sociales y ambientales en esta cadena de abastecimiento. Si queremos cubrir todos estos aspectos, desafortunadamente esto se pone un poco más complicado, y simplemente quería darles una idea de este enfoque Essence que desarrollamos hace 10 años, que esto fue un proyecto financiado por el gobierno, con empresas también como Daimler, que ahora se llaman Mercedes,
Tenemos Siemens, Evonik, que es una empresa química, y también el Instituto de Cobre alemán, con los cuales cooperamos, porque para ellos esta criticidad o criticalidad del recurso es absolutamente estratégica. Y han hecho muchos esfuerzos acá, y yo incluso me atrevería a decir que el nivel de trabajo orientado a los recursos en la industria no está en el dominio público, pero ellos tienen expertos de clase mundial trabajando con ellos, muchas veces a niveles más profundos que la academia, porque para ellos esto es un tema completamente estratégico. Voy a saltarme esta parte en interés del tiempo y simplemente les voy a dar una idea de los indicadores, 20 indicadores con los que decidimos si queremos medir un recurso sostenible. Como les dije, estamos hablando de la disponibilidad física. Ellos tienen un indicador que se llama agotamiento del recurso abiótico, y ahí incluyen también los recursos antropogénicos. Luego tenemos la dimensión de la disponibilidad socioeconómica en las cadenas de abastecimiento, y aquí tenemos problemas como con la concentración de reservas, concentración de la producción, estabilidad política en los países de producción, donde diferentes cosas están siendo producidas por coincidencia y cosas así, crecimiento de la demanda. Y luego tenemos el impacto ambiental, donde escogimos 5 de los impactos principales, cambio climático, etcétera, y los aspectos sociales, donde miramos por lo menos o tratamos de capturar el no cumplimiento con los estándares sociales, etcétera. En interés del tiempo les voy a mostrar unos resultados de un caso de estudio, y algunas empresas utilizan este método, pero si miramos estos 20 indicadores, no hay balas de plata, no hay ninguna solución que traiga todos los indicadores en la dirección correcta. Así que es un poco complicado, así que mejorar la tasa de reciclado es mejor, pero si quieren saber esto, si están haciendo algo sostenible o no, tienen que ir allá. Para concluir, la economía circular suena muy atractiva, pero su significado exacto no es tan claro. Cuando alguien me pregunta sobre la economía circular, yo le pregunto, ¿qué es lo que quieres decir con esto? Eso debería ser claro, porque si no es difícil comunicarlo. Y también es un producto viejo con una nueva imagen. Y sabemos que esto es sentido común, que las estrategias de economía circular no siempre son sostenibles. Tenemos que saber dónde funcionan y dónde no. Si queremos un método o si queremos evaluar de manera robusta en términos científicos si la economía circular funciona, tenemos que poner un poco más de esfuerzo, y tenemos que mirar diferentes dimensiones físicas, ambientales, sociales y económicas. Tenemos también estrategias multisectoriales, y generalmente tenemos una visión monosectorial que no tiene sentido, y hay que mirar el ciclo completo de vida de las cosas. Luego, economy. Can click quickly? Yeah. A strong power, and it's an asset, don't get me wrong, because we have to reach lay persons. Sí, tenemos que llegar al público en general con estos conceptos, y yo creo que eso tiene un poder de comunicación importante. Pero el mensaje, si es realmente cierto, tenemos que soportarlo con una evaluación más robusta. Y desafortunadamente el mundo es mucho más complejo, y en Essence es un ejemplo de este método. Hay muchos otros, pero este ha sido recomendado por la iniciativa. Pero sí, no crean que estoy diciendo que no es una buena estrategia. Es una buena estrategia, pero creo que lo estamos sobrevendiendo. Y aquí es donde los científicos deberíamos tener un poco más de humildad. Muchísimas gracias. Ok, le podemos dar un aplauso a todos los presentadores. Muchísimas gracias por esta súper presentación. Creo que podemos tener diferentes visiones de diferentes contextos y diferentes perspectivas. Ahora me gustaría abrir una discusión en forma de panel. Voy a hacer la primera pregunta y quisiera realmente motivar a todos y todas para que hagan preguntas. Pueden levantar la mano para hacerlas, y también si online tienen alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y yo la voy a leer. Como pregunta inicial, quisiera invitarlas. Quisiera conectarme
con la última diapositiva, donde dice que es un producto viejo con una nueva imagen sobre la economía circular, para no reducirla a una palabra de tendencia. Y es qué aspectos puede tener la economía circular y cómo puede ser utilizada de manera efectiva para mejorar esta transición de manera justa. Yo sé que es una gran pregunta, pero simplemente quiero darles la oportunidad de decir cualquier cosa que no tuvieron la oportunidad de decir en sus presentaciones. Y tal vez podamos empezar con Matías y luego todos los otros dos panelistas pueden hablar de esto. Yeah, it's a good question, and of course, Sí, es una buena pregunta y por supuesto, tal vez sounds not very sophisticated, no sea but muy I sofisticada, think a good common sense is a good starting point. pero el sentido común es un buen punto de partida. So if you buy every day Si todos los días compramos un vaso de plástico o de papel y no sabemos dónde ponerlo, simplemente piensen un poco. Pero luego se complica más. Y decimos, ok, tenemos un sistema de reciclado de vasos donde la gente puede recogerlos y luego miramos los detalles. Y si no lo lavamos de manera eficiente, la huella va a ser más alta que si se lava profesionalmente. Así que la economía circular, para mí, el rol principal de la economía circular es inspirar soluciones para no botar los recursos y para cerrar los ciclos o los bucles de material. Y la idea es inspirar. Obviamente es un motivador que no deberíamos botar nada, pero cuando estamos hablando de las acciones concretas tenemos que hacer estas verificaciones. Hay unas soluciones donde es muy fácil pensarlo, pero ahora estamos llegando a áreas donde las estrategias no tienen sentido, incluso si tienen buenas intenciones detrás. Les voy a dar un ejemplo que en este momento es muy prevalente en la economía europea, que tiene que ver con la descarbonización del cambio climático. Todas las empresas se tienen que descarbonizar. Y una de las estrategias principales que ellos aplican es incrementar el contenido reciclado. Así que miremos los materiales que tienen material reciclado. Y muchas de estas empresas ponen esfuerzos en ser exitosas con sus objetivos o metas. Pero para muchos materiales como el aluminio, el cobre, etcétera, el beneficio a la sociedad de esto es cero. ¿Por qué? Porque todos estos materiales que están en este bucle ya son reciclados. Si Mercedes-Benz sube la cuota de reciclado de 15, 19%, básicamente están sacando el material reciclado de un productor de ventanas o de otra empresa que lo esté utilizando. Entonces, esto significa que incluso las estrategias muy seductoras, el público nos dice que las tenemos que hacer, pero para mí yo no tengo problemas si las empresas tienen que invertir recursos para poder hacer cosas para el ambiente. Todo lo contrario, pero también deberían tener un impacto real. Y me odio cuando les piden hacer cosas que no tienen impacto real. Así que, perdón por la respuesta tan larga, pero yo creo que eso es un concepto muy bueno para inspirar soluciones. Pero tenemos que mirar cuidadosamente, caso a caso, para ver si lo que estamos haciendo tiene sentido. Y desafortunadamente, en mi experiencia no representativa de las cosas que estudiamos, es 50 y 50%. No es que todo lo que se está defendiendo ahora no tiene sentido. Perdón por la respuesta larga. Sí, Matías, tu respuesta es la que yo esperaba de esos que están midiendo cosas y que están mirando la comunidad del ciclo de vida. Cuando este concepto salió, hemos visto qué tan abusado es y ha habido un poco de escepticismo escepticismo en nuestra comunidad sobre esta palabra tan de tendencia. Y yo creo que hice unos muy buenos ejemplos acá. En la Universidad de Ciudad del Cabo, y yo he hecho un taller con diferentes activistas de la sociedad civil en diferentes países africanos. Esto se hizo online durante la pandemia para ver qué está pasando con la economía circular en África. Y encontramos que tal vez era lo contrario. Encontramos que este concepto realmente estaba
motivando la imaginación de las personas más jóvenes en diferentes sectores para poder tener impactos sobre en sus experiencias diarias en términos de qué significa el consumo o el manejo de los residuos. Y nuestras conclusiones es que la sociedad civil en África estaban mucho más adelante que la academia en términos de hacer algo realmente y entender qué es lo que hay que hacer sin... sí, la academia estaba un poco atrasada en términos de cómo se estaba manejando esto. Así que como un resultado de nuestras acciones, al final tratamos de ver un enfoque basado en diferentes investigaciones. Y en mis diapositivas hablé de diferentes tipos de estudios espaciales, etnográficos, etcétera. Y la idea es tener un enfoque multitransdisciplinario para poder darle soporte a las acciones en el campo y teorizar las cosas que no están funcionando. Bueno, tal vez una respuesta un poco distinta. Sí, yo tengo dos enfoques desde el punto de vista de la economía ecológica. La economía circular debería tener en cuenta las leyes de la termodinámica, entropía y la energía de transformación y para la transformación de los materiales. Y por eso yo entiendo que lo que dijiste sobre la economía circular, inspirando las soluciones, y porque los materiales y la energía cambian completamente durante los procesos. Y los residuos, en relación a los residuos, tenemos que estar mirando otras maneras de disponer de estos recursos o de estos residuos, pero yo también he aprendido de la perspectiva de la economía ecológica que el reciclaje no es perfecto, como mostraste. ¿Cómo lidiamos con esto? Y el hecho de que la gente tampoco sepa cómo reciclar y tampoco tenga la habilidad o el conocimiento técnico para poder reciclar. Por ejemplo, los paneles solares. Por ejemplo, cómo empezar a utilizar estas cosas inspiradoras cuando la gente no tiene conocimiento técnico. Pues to do the circular economy or to generate action to circular economy. Para poder generar acciones de la economía circular. Tengo esta pregunta, por ejemplo, y también tengo la pregunta sobre la justicia. En tu presentación, estabas hablando de la justicia en la economía circular. Y los aspectos de la justicia son relacionados con las actividades económicas. Tú trataste de mirarlos o enfocarlos o abordarlos desde la economía circular, pero sobre cuál es la justicia en todos los procesos. Pero como les dije en mi primer artículo, en ese hablé de el ciclo de vida del cobre, porque tenemos el ciclo de vida de cualquier cosa, pero detrás de este ciclo de vida hay muchas cosas que están sucediendo y no vemos, por ejemplo, los aspectos ambientales, los impactos sociales. Así que si la economía circular, queremos saber cómo la economía circular se enfoca en estas cosas que no podemos ver. Muchísimas gracias, Andrea, por hacer estas preguntas tan difíciles y no pedirle al traductor traducir esto para mí, porque creo que hubiéramos perdido algo. Bueno, a mí me encantaría ser parte de la discusión de la entropía, por ejemplo, y de la circularidad. Y la provocación que le puse a Matías anteriormente, de que a medida que descarbonizamos nuestros sistemas energéticos, los impactos de reciclar más van a ser mucho más bajos. Sería muy interesante ver si hay algunos estudios
sobre esto. Y no, esto no es para cosas como el acero y el cobre, que siempre han sido reciclados, sino para por ejemplo, la impresión de noticias eh, o de periódicos. Por ejemplo, ahí el reciclaje tiene impactos más altos, pero la entropía es un concepto emergente que emerge a nivel de dinámicas cuánticas y otras ciencias complejas que tienen que ver con las biología, física, química. Y el otro lado de la entropía es básicamente la información, y a medida que tenemos un ítem complejo de un primer usuario, un segundo usuario, parte de la información sobre qué es lo que tengo que hacer con esto al final de su ciclo de vida se empieza a perder. Y para poder contrarrestar esto en términos de la entropía de física, podemos mirar o pensar en que necesitamos mejores informaciones de tecnología para que al final de vida sepamos exactamente qué es el material, cuándo se hizo y cómo lo desmantelamos. Si es un panel solar, por ejemplo, con eso podemos trabajar. Eh, a mí no me siento tan cómodo hablando de la justicia de la circularidad, tal vez porque yo no estoy educado sobre esto, pero una de las cosas que me gustaría mencionar es que la lista de mientras menos saquemos de la tierra, va a ser menor el sacrificio y va a haber más justicia natural alrededor de nuestros hábitos de consumo. Y en el pasado, este fue el compromiso. Si quería sacar algo de un, no sé, de un bosque, tenía que extraer más cobre para la electricidad. Así que básicamente estamos sacando eso de una zona de sacrificio a otra zona de sacrificio. Así que en el futuro, la entropía se empieza a exportar al espacio a medida que utilizamos la energía solar, y el sacrificio va a ser menor acá, pero eso no nos da una licencia para consumir más de eso en el futuro. Así que, especialmente en el tiempo de transición es muy importante. Así que sí, yo creo que hemos visto algunas zonas de sacrificio como Trajex y sabemos qué significa eso. Let me briefly respond to your question, and also with your idea to have so to say, to focus more on the primary Quiero resources. responder a las ideas principales. A nivel intuitivo estoy de acuerdo, pero desde el lado social podría ser retador. Y pues hay también un impulso, una motivación económica. Es muy difícil matizar a gran escala porque las personas quitan y agregan cosas al producto. Hay mucho trabajo manual. Por eso, en Europa se recicla mucho menos, porque no hay ningún caso de negocio para justificarlo. En nuestro caso, hay muchos más productos que se podrían reciclar, pero no se reciclan. Fueron productos diseñados para ser reciclados. Pero el costo de la mano de obra es demasiado alto. Y luego hay que mirar, por ejemplo, la compensación, el sacrificio, por ejemplo, en las baterías voltaicas. Y entre menos materia prima hay en la batería, menos o menor el caso de negocio para justificar su reciclaje. Pero también mi intuición me dice, pues déjalo más que se pueda en el suelo. Pero mirando la función ecológica y la función social, pues si lo dejamos ahí, no estamos explotando esas funciones a su potencial máxima. Pero estoy de acuerdo con el primer punto. Es una buena estrategia para que la gente se involucre, pero desde mi punto de vista es importante no frustrar a la gente. Por ejemplo, categorizar los desperdicios en 5 cajas diferentes y luego se tuvieron que volver a dividir. Entonces,
hay que buscar cómo motivar el uso de esas tecnologías más actualizadas, más vanguardistas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta ahora del público. I'm glad I got this clarity on the circular economy because I always thought the Me circular encanta haber economy recibido esa was the profitable aclaración economy sobre la and economía surplus circular, porque yo pensaba que era la economía rentable. to people and but yeah, so two things is I want to Dos read this cosas. from a Kenyan novelist and critique Y Ngugi eso es wa Thiong'o una said, crítica "They knew how to de take but Young not give back to the que soil." dice And que se ven so, como so sacar pero no certainly we're dealing devolver with, al suelo, a la type of tierra. economics or productivity system Entonces estamos hablando de un that sistema is de being loosely productividad y un structured. sistema And when I económico hear you speak about que de circular, I'm entrada thinking, es oh, you're just speaking extractivista. about material flows and how Pero they estamos hablando simplemente de los have a flujos de closed materiales en esa circularidad y ese into the bucle waste of the cerrado, material. So en actually vez de tener el it's another desperdicio de term un like material. nature-based solutions or Es sustainable como development. otro término, por ejemplo, las And soluciones really, basadas en la I feel that, naturaleza part o of el the desarrollo circular debate has sostenible, been ¿no? this kind of Una parte del debunking debate and tiene que calling ser como things, desmentir for what they la are. concepción o la idea de Things qué like es la economía circular. material Hay closure. que llamar las cosas por su nombre. And Es then un I really bucle cerrado de appreciate materiales. Andrea's presentation around Me looking gustó already mucho la presentación de at Andrea, a solar plant that has que to miró consider esa where all those solar granja panels are solar going, donde because hay in que considerar a dónde van todos esos módulos solares. Y nosotros recientemente hicimos una visita a una granja solar grande y obviamente hay temas de suelo y los materiales, etcétera. Lo que me hace pensar es que estamos lejos de una transición justa o de cualquier sistema donde se consume y se produce menos y de otra manera. Simplemente estamos creando diferentes flujos de materiales. Es mucho para pensar. ¿Alguien quisiera comentar o responder? It's just again. Andrea, ¿quisiera empezar? To affirm fully, I mean, and I use the term, and I think the IPCC use the term material Yo utilizo circularity. el término y creo que el IPCC también lo utiliza, materialidad circular. Economía circular es como el término de moda que otras personas han empezado a utilizar. Tiene que ver con la economía verde, que es un término que se acuñó hace una década. Pero es lo mismo. Son palabras que se ponen de moda que cuando se empiezan a usar a nivel más general son muy poderosos. Pero como dijo Matías, usar ese término es muy útil para comunicar lo circular o verde que es su marca. Quisiera agregar que biophysical terms. Tenemos que entender la economía en términos biofísicos, porque desde la perspectiva económica y ecológica hay que ver los sistemas económicos que solo hablan, por ejemplo, de los recursos financieros y el producto y el consumo, pero ahí hace falta pensar en el volumen de energía y material que se utilizan en esa economía. Entonces, la economía circular, el ciclo de vida, son términos muy útiles y conceptos muy útiles para entender eso en términos biofísicos. Es decir, ¿cuántas toneladas contiene la economía? Eso nos ayuda a entender qué tan sostenible es y nos permite ver la sostenibilidad en términos de materiales y energía. Y adicional a eso hay que entender los aspectos sociales. Tomé acá nota sobre la eficiencia de los recursos y también los aspectos sociales. I would like that as a social scientist, I would like that we need to work more with the engineers
Me gustaría trabajar más con los ingenieros y en la economía circular y me gustaría analizar más desde la perspectiva social y la perspectiva local. We really enjoy and I learned a lot. The whole team learned a lot to work. Todos aprendimos mucho. Todo el equipo aprendió mucho con el equipo del profesor Víctor, quien trabaja en energías renovables. Y mi equipo ha trabajado en los temas sociales o aspectos sociales de la minería de carbón. Y eso nos permitió entender los efectos del cierre de las minas en cuanto a esa transición justa y energías renovables. Sí, perdón. Sí, voy a concluir ya. Entonces, es muy útil pensar en la parte circular de esos proyectos. Perdón por interrumpirla. Tenemos que cerrar pronto. Quisiera darle una oportunidad a todos para que compartan unas palabras de cierre. Tenemos una pregunta del público que pregunta: ¿cuánto vale una tecnología según el concepto de la economía circular? ¿Y cómo podemos medir el nivel de la economía circular para algunas tecnologías? Entonces, por favor, si pueden responder esa pregunta y compartir sus palabras de cierre. Y por último, quisiera darles las gracias en nombre del público porque hemos escuchado unas reflexiones muy únicas sobre la economía circular. Y me gustaría darles las gracias a los conferencistas, al público y también a los asistentes virtuales. Y claramente podríamos ir hablando mucho más de esa hora y 15 minutos que habíamos separado para el tema, porque estamos muy inspirados. Muchas gracias por ser los anfitriones de esa conferencia híbrida. Y qué interesante escuchar de Andrea para ver cómo manejar el cierre de esas granjas solares. Bueno, no es que el recurso se acabe porque el sol sigue, sino que de pronto hay que renovar los materiales. Y quién sabe, de pronto las granjas solares podrán seguir en sus lugares con el reemplazo de materiales, pero quisiera conocer esos esfuerzos importantes que han hecho para ver cómo trabajar con las comunidades locales. También fue un gusto escuchar de Matías. Si hay más preguntas del público presencial y virtual, háganos saber. Solo quisiera decir que las cosas sí están bien difíciles. Por eso necesitamos a personas jóvenes para ayudarnos a resolver esos problemas que la gente que ya lleva un rato no ha podido resolver. En cuanto a los temas de la economía circular y las energías renovables y las granjas solares, pues obviamente suponen retos de sostenibilidad porque es muy complicado. Pero yo sé que vamos a poder resolver todos estos problemas. Muchas gracias. Esas fueron las palabras de cierre. Otra vez un aplauso. Muchísimas gracias por esas presentaciones. Muchas gracias a todos. Esperamos verles la próxima vez y les deseo un feliz día o noche dependiendo de dónde se encuentren. Muchas gracias. Muchas gracias.